que va a servir para nuestro examen de la próxima semana. Es el MMC. Esto es su sigla en inglés. Es modular, inversor modular multinivel de acoplamiento modular. Algo así. Ese es sus iniciales. ¿En qué se basa este inversor? Nosotros tenemos o hemos visto el inversor de dos niveles. Es decir, aquí hemos puesto, vamos a mostrar en medios. Este era el punto neutro o de referencia. La salida lo que vamos a hacer. Estos interruptores eran complementarios. Este inversor solo tenía dos posiciones. El 0 y el 1. El 0, ¿qué significa? Abierto, cerrado. Si estaba cerrado, el voltaje de salida era menos el 1. Y si estaba, si estaba abierto y si estaba cerrado, el interruptor, la salida es 0. Entonces, este es la función, este es todo lo que tenemos, este inversor de dos niveles. Está produciendo más E medios menos E medio. Eso, en la forma gráfica, sería de esta manera. Más E medios menos E medio. Más E medios menos E medio. Así trabaja. No hay otra opción. Ese es el inversor. Y el MMC es este inversor. Solo que vamos a hacerlo modular para aumentar el número de niveles. Aquí no se puede aumentar más de dos niveles, ¿no es cierto? Ya no hay posibilidad de aumentar. Lo que vamos a hacer es aumentar el número de niveles a este inversor. Entonces, toda la teoría que nosotros vamos a aplicar o hemos aplicado para el de dos niveles se va a aplicar para el multinivel, para el MMC. ¿Listo? Este punto, solamente analizamos un brazo. Son sistemas trifásicos, para empezar. ¿Existen los monofásicos? Sí. ¿Se desarrollan los monofásicos? También. ¿Funcionan como monofásico? Funcionan. Pero como son de potencia, no tiene sentido un inversor monofásico. Lo que sí es el inversor es trifásico. Ese sí se utiliza. Entonces, en la práctica, para la teoría, mejor dicho, funciona como monofásico, pero en la práctica es trifásico. Nosotros solo analizamos un brazo. A esto hemos llamado nosotros un brazo. Este es un brazo. Ahora vamos a ponerle términos a cada componente. A esta parte de arriba lo vamos a llamar polo positivo, porque genera la tensión positiva. Y a este de acá lo vamos a llamar polo negativo. Entonces, un brazo estaría conformado por dos polos, el polo positivo y el polo negativo. La salida vamos a llamar BA. Como ya tenemos acá la referencia del neutro, entonces BA, esa es nuestra salida, BA. ¿A qué es igual BA? Al medio.
Vamos a definir esto ya para el modular. El polo positivo, aquí vamos a definir una tensión, el voltaje del polo positivo. Vamos a poner así. Voltaje P, del polo positivo. Y la parte de abajo, o sea, el interruptor de abajo, va a caer otra tensión, que vamos a llamar el voltaje del polo negativo. Entonces, en función de los voltajes BP, BN, ¿a qué sería igual BA? Encontremos por los dos lados. A ver, por la parte de arriba, ¿a qué sería igual BA? A menos BP más E menos. Y partiendo de BA por la parte de abajo, ¿a qué sería igual BA? BN menos E medios. Despejen, eliminemos BE, E medios, o sea, esto. ¿Qué hacemos? Sumamos. Sería 2 veces BA igual a BN menos BP. De manera que el voltaje BA va a ser igual al voltaje del polo negativo menos el voltaje del polo positivo dividido entre 2. Esta tensión, esta fórmula, esto que hemos visto, esto que hemos sacado para el de 2 niveles, va a valer para el multinivel, para el MMC, para el multinivel. ¿Qué tensión sería igual BP? ¿A qué sería igual BP? La tensión BP. B va a caer acá una tensión cuando S1 está abierto, porque si está cerrado es 0. Si está abierto, esto está cerrado. ¿Qué tensión caería en BP? Por un lado, menos E medios, y por el otro lado, más E medios. ¿Cuál sería la tensión? E. ¿Está bien? ¿E? ¿Están de acuerdo? Sería E medios menos E medios. Total, E. Entonces, miren, el voltaje del polo positivo, para el de 2, estamos analizando de 2 niveles, es igual a E. Y el voltaje del polo negativo también va a ser igual a E. Vean, ¿eso qué significa? Que el interruptor de arriba debe soportar toda la tensión de la batería. La batería es esta. Nosotros sacamos este punto neutro solo para análisis, porque eso no existe. Solo para análisis. Lo que existe es E. Entonces, el voltaje del polo positivo, o del interruptor de arriba, del polo positivo, va a soportar toda la tensión de E. Igual sucede con el voltaje negativo, va a soportar toda la tensión E. Entonces, este inversor está limitado. ¿Por qué razón? Porque los interruptores son IGBTs, para empezar. Un IGBT, ¿qué tensión soporta? Máximo. 1200 voltios. Hay hasta 1200 voltios. Puede haber de mayor tensión, pero ya son muy caros. Los más comunes, 1200 voltios. Usan el IGBT para 1200 voltios, o sea, si tenemos una batería E de 1200 voltios, ¿van a comprar un IGBT que soporte 1200 voltios? No, ¿para qué más? No podemos trabajar en los límites.
Y no solo eso, sino los fabricantes indican de que la tensión máxima del IGBT debe ser el 60%. O sea, 1200 voltios, 60% aproximadamente 700 voltios debe trabajar el IGBT, no más. Entonces, ¿qué sucede si nuestra E es de 2000 voltios, 3000 voltios? Ya no tenemos dispositivo para poder implementar un inversor de 2 niveles. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes o los investigadores? Lo que hacen es esto. En lugar de colocar un interruptor, colocan 2. Acá sería la salida real. 2 en serie. Esta es la tensión. Bueno, lo vamos a dividir en 2. Para el análisis, nada más. De medios. El total, la batería total es E. Entonces tenemos 2 IGBTs. Este IGBT, el polo positivo, ¿cuánto va a soportar? E. Si hay 2, se va a repartir en 2. La mitad para acá y la mitad para allá. Entonces, ahí podríamos elevar el nivel de voltaje al doble para los mismos para los mismos IGBT que para el de 2 niveles. Igual sucede con el polo negativo. El problema es que este sistema tendría que repartirse los voltajes en forma proporcional en cada IGBT. O sea, E medios acá, para que soporte todo el polo E. Igual sucede acá. Y eso en la práctica no existe. O sea, es difícil conseguir eso. Generalmente los IGBT se van a repartir a diferentes voltajes. ¿Y qué va a suceder? Miren, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos colocando una fuente de tensión en paralelo con otra fuente de tensión. ¿Y se puede hacer esto? Sí se puede, pero siempre y cuando los dos sean iguales, idénticos. Si no, es imposible esto. Tienen que poner ahí una resistencia, un inductor, algo que pueda asumir esa diferencia de tensión, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta forma de implementar colocando más IGBTs no es conveniente, no ha funcionado, no resuelve nuestro problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? En lugar de vamos a colocar, este es un polo, acá estaría formado por 2 interruptores el polo, ¿no es cierto? Ya. En lugar de un interruptor, vamos a colocar este circuito, medio puente. Y vamos a usar capacitores. Y la salida con respecto a este punto. Entonces, estos 2 puntos serían los terminales. ¿Correcto? Este es un capacitor de un determinado valor, va a estar cargado a un voltaje dado y va a estar conformado por 2 interruptores. Vamos a poner, no van a confundir, vamos a ponerle acá S1. ¿Y qué significa? Que este debe ser complementario, porque si no estarían haciendo un cortocircuito. Entonces acá tienen que ser complementarios siempre. A esto se le llama
la célula del inversor multinivel. A esto se le conoce como célula. Esta es la célula del inversor multinivel MMC. Ahora, este dispositivo se comporta como un interruptor. Vamos a ver. Analizamos. Nuevamente, tenemos un interruptor. S1. Dos posiciones, nada más. Que sea la salida del polo positivo 1. Entonces B1. ¿Está bien? La S1 solo toma dos valores. O está apagado, o está encendido, o está bloqueado. ¿Está bien? Dos valores. BP1. A ver, cuando está en cero, esto está abierto, no, cerrado, ¿no? Es abierto, cerrado. ¿Qué valor tendríamos en BP1? Esto está cerrado. ¿Qué tensión tenemos? Acá está su referencia. Cero. Es un cortocircuito, ¿no es cierto? Y cuando está en 1, esto está abierto. ¿Qué tensión tenemos en BP1? La tensión del capacitor. ¿Eso qué nos indica? ¿Está funcionando como un interruptor de dos estados? Sí. O sea que este dispositivo podemos colocar aquí, en lugar del interruptor, porque este interruptor tiene dos estados, 0 y 1. Y este de acá también tiene dos estados, 0 y 1. El 0 de este que produce, abierto. Y el 1, cortocircuito. Aquí el 0, abierto. Y el 1, el 0 es cortocircuito. Y el 1, un voltaje de 0. Eso es lo que está proporcionando este dispositivo. Entonces, cambiemos ese interruptor por este y a ver qué sucede. Vamos a colocar dos, porque como es multinivel, hay que colocar varias células en la parte de arriba y se repite para la parte del polo negativo. O sea, tiene que estar equilibrado el sistema, ¿no? Si colocan dos acá, ya tienen que colocar dos. Si colocan tres, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este dispositivo? Cuando ustedes le den un 0 a la célula, ¿qué van a generar? Un cortocircuito. ¿No es cierto? Un cortocircuito. Y cuando le den 1, ¿qué van a generar? Van a insertar un voltaje del capacitor. ¿Qué voltaje tiene ese capacitor? ¿Qué voltaje tiene el capacitor? Eso hay que calcular. Entonces, con 1 insertamos el voltaje y con 0 lo suprimimos, 0. Esa es la función. ¿Está bien? Vamos a colocar entonces para analizar dos células, un inversor multinivel de dos células, y veamos cuántos niveles generan. Listo. Paso. Entonces lo voy a reemplazar este dispositivo por una célula, o sea, esto va a ser así, con sus salidas. ¿Está bien? Ahora va a ser esto. Todo esto es esto. Ya saben qué es lo que hace cada célula. Ya hemos averiguado qué hace cada célula. Entonces ahora sí vamos a colocar el inversor multinivel. 1, 2 células. 2 para el polo positivo
2 para el polo negativo. ¿Cómo se conectan? En serie. ¿Está bien? ¿Dónde va la batería? Aquí nuestra salida. Vea. Ahora comparen esto con el de 2 niveles. Esta es la referencia. Neutro. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que tenemos en lugar de los interruptores células. Eso ya hemos visto que es cada célula. Entonces, esto ustedes pueden incrementarlo para la cantidad de células que deseen. Igual para el polo negativo. Todo esto es un brazo. Está conformado por 2 polos, polo positivo, polo negativo. Ahora vamos a ver cuántos niveles produce este de 2 células. Si tenemos una célula, ¿cuántos niveles produciría? 2. 2. Es como. Por más que hemos reemplazado cada célula por 2 interruptores, nos va a producir 2 niveles nada más. Con dos células, ¿cuántos niveles va a producir? Tres. Con 4. 4, 5. Entonces, el número de niveles sería n menos 1. Número de niveles que produce este inversor sería n menos 1, donde n es el número de células, pero en cada polo, no es el total de células, sino el polo, n sería células por polo. Ya saben que cada polo debe contener las mismas células, es decir, acá hay 2, o sea, n tomaría el valor de 2 por 2 menos 1. No, perdón, 2n sería, ¿no es cierto? 2n menos 1. 4 menos 1, 3 niveles. Ese sería el número de niveles que produce. Para n igual a 1, un nivel, lo tenemos ahí. Un nivel por polo. Si aumentamos el número de niveles a 10, vamos a producir, perdón, el número de células a 10. Vamos a producir 19 niveles para la parte positiva y 19 niveles en la parte negativa. Entonces, aquí puede aumentar el número de niveles al valor que desee. ¿Ya? No hay límite. Ahora veamos, aquí hay un capacitor, ¿no es cierto? Aquí adentro hay otro capacitor. Esos capacitores deben estar cargados a un valor. ¿A qué valor? Entonces, el voltaje del capacitor, ¿a qué sería igual? Otra vez, vamos acá. Aquí cada interruptor, ¿qué soportaba? La tensión E. La tensión E. Si nosotros usamos, a ver, quiten este, tenemos solo este. Aquí, ¿qué tensión va a soportar? E. ¿No es cierto? Si ponemos 2 medios, si ponemos 3 tercios,
En cuartos, vamos dividiendo las tensiones en el capacitor. Eso significa que conforme más niveles tenemos, los capacitores van a estar cargados a menos voltaje y vamos a poder utilizar IGBTs de cualquier tipo porque van a soportar. Póngale, por ejemplo, 10.000 voltios acá de continua, 10.000 voltios. ¿Cuántos niveles necesitan para poder utilizar un IGBT, digamos, de 600 voltios? Se puede calcular, ¿no es cierto? Fácil. Esa es la cantidad. Entonces, ¿cuál sería el voltaje del capacitor? O sea, en una fórmula en función del número de células. Eso E es entre ese número de células. Ese es el voltaje del capacitor en cada célula. Conforme más células use, es mejor, ¿no? Pero el problema también es para la modulación. Tienen más niveles y modularlo, eso ya saben que es difícil. Para 3 niveles ¿ya han hecho su trabajo? Para 3 niveles están sufriendo. Acá vamos a producir 20 niveles. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, se puede ampliar esto para cualquier número de niveles y no hay ningún problema. Ese sería el voltaje de cada célula, ¿no es cierto? Tienen que cargar cada célula a este voltaje, dependiendo del número de niveles. Y la otra condición sería, aquí tenemos tensión en medios, igual que el de 2 niveles. Aquí tenemos una tensión del voltaje del capacitor. Aquí también, aquí también, aquí también. ¿No es cierto? Este voltaje va a depender del estado de la célula. Si es un 0, eso va a ser igual a 0. Y si es un 1, aparece el voltaje del capacitor. Así es como funciona cada célula. Ya lo hemos analizado, ¿no es cierto? 0, cortocircuito. 1, aparece el voltaje del capacitor. ¿Eso qué significa? Estamos insertando un voltaje de capacitor en cada polo. Si queremos insertar un voltaje de capacitor BC, lo que hacemos es darle un 1. Insertamos el voltaje. Si queremos suprimirlo o bloquearlo, le damos un 0 y le hacemos un cortocircuito, ¿no? Esa es la función de cada célula. Entonces, este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje, acá debe ser igual. Ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, acá hay un voltaje BC, acá hay un voltaje BC. Y la tensión es E. Estamos colocando 2 fuentes de tensión en paralelo. ¿Sí o no? Claro, esta es fuente de tensión. Lo que estamos es sumando las fuentes de tensión. ¿Ya? Estarían colocando 2 fuentes de tensión en paralelo. ¿Eso es posible? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Cuando han hecho esto, han volado todos los IGBTs, porque no se puede colocar 2 fuentes de tensión en paralelo, a menos que sean idénticas. Como les repito, acá funciona, ¿no? Pero lo llevan al laboratorio y no va a funcionar. Un cambio de temperatura. Bueno. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Porque acá tenemos un problema. Estamos conectando 2 fuentes de tensión en paralelo. Para solucionar el problema, lo que hemos hecho es lo siguiente. Vamos a insertar un elemento ahí, en serie, que no consuma potencia. ¿Cuál sería? No consuma potencia entre comillas, ¿no? O sea, en la teoría. En la práctica siempre va a haber consumo de potencia de cualquier elemento. ¿Cuál sería el elemento que colocaríamos? Un inductor.
y esa sería la salida. Vean, el valor de la inductancia, la misma, se parte en dos, en la mitad sale la. Entonces, ahí ya está, solucionó el problema de los niveles de tensión. ¿Qué va a suceder? Miren, ¿qué pasa si colocamos un 0 en la célula de arriba? Hacemos un cortocircuito acá. ¿Está bien? Colocamos un 1. Y esto lo dejamos así. Estaríamos, ¿qué valor tiene? BC. Cuartos. Medios, ¿no? De cuartos. O cuartos, ¿no? Cuartos. BC cuartos, más BC cuartos, más BC cuartos, estaría, esto es un cortocircuito, estarían colocando en paralelo con él. Eso no es posible, ¿no? Tienen que ser las dos tensiones iguales. ¿Dónde estaría cayendo la tensión diferente? La tensión adicional. O sea, ¿es posible hacer esto? Sí. Porque acá va a caer la tensión adicional. Si quitan esto, y sí, vuela. ¿Está bien? Ahí no pueden hacer eso. Si colocan 0, 0, 0, 0, lo que vamos a hacer es cortocircuitar todos. ¿Pueden hacer eso? Sí. ¿Dónde va a caer la tensión E? Se repartiría E medios en medios, en cada uno. Entonces funciona cualquier interrupción, o sea, cualquier técnica de modulación que ustedes quieran utilizar, pueden utilizarla acá. Entonces la condición sería la condición de equilibrio, ¿no? Que esta tensión más esta tensión más esta tensión más esta tensión debe ser igual a E, a la tensión de la batería E, con esta, incluido la tensión que cae en el inductor, ¿no? Entonces existen, ¿qué combinación le daríamos para que la tensión en L sea igual a 0? Por ejemplo, 0 le doy acá y acá 1, o sea, acá está cayendo el voltaje del capacitor. Aquí le doy 0, acá le doy 1. Acá está cayendo el voltaje del capacitor. ¿Va a caer tensión en las bobinas? Entonces, vamos a analizar eso, ¿ya? Cuáles son las que producen tensión y las que no producen tensión. Para este caso de 3 niveles. Tendrían dos tipos entonces de funcionamiento de este inversor. Una es cuando no hay caída de tensión en las inductoras. Y la otra es cuando tenemos caída de tensión en los inductores. Usamos una técnica de modulación que cae tensión en el inductor. Bueno, esas son las condiciones. Ahora vamos a ver las posibilidades que se presentan. Vamos a poner un valor. 100 voltios. Es un ejemplo, ¿no? E que valga 100 voltios. Acá serían 50 voltios. 50 voltios. El voltaje del capacitor, ¿cuánto sería? 25. No. Vamos a ver 25. 25. Es E sobre E.
N es 2, E es 100. Ya están jalados. Eso va a entrar al examen, cuidado, ¿eh? Tienen que ubicarse bien, porque yo les voy a dar que diseñen una cierta cantidad ¿cómo se llama? De niveles, ¿no? Un inversor, MMC. Hasta ahí va a entrar, porque esto no funciona en la simulación, no va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque los capacitores deben mantenerse cargados. Y para mantenerse cargado el capacitor, ¿cómo cargan un capacitor? Hay que proporcionarle corriente. Y se descarga. Carga, y eso hay que hacer control para eso. Entonces eso vamos a hacerlo en la última fase, o sea, para la tercera fase, el control de la carga de los capacitores. Vamos a asumir, ahora si tenemos tiempo, vamos a hacer una simulación para dos celdas. Entonces el voltaje del capacitor es de 50 voltios. Acá cae 50 voltios, 50 voltios, 50 voltios, 50 voltios. Y la tensión de salida es de 100 voltios. Eso es lo que dice la teoría. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a ver si producimos los tres niveles. Vamos a graficar los tres niveles de tensión para la parte de arriba y los tres niveles de tensión para la parte de abajo. Estos voltajes son voltajes de valor constante, o sea, están polarizados, ¿verdad? No es que varíen, son polarizados, más menos, son capacitores. Ustedes lo cargan, esos capacitores lo cargan a ese valor y a ese valor debe funcionar en estado estable. Listo, empezamos entonces. ¿Cuántos interruptores tenemos? Por polo. 2. ¿Cuántas combinaciones podemos producir con dos polos? Con dos células. 4. Si nosotros aumentamos el número de células en 1, ¿cuántas combinaciones tendríamos? 2 a la 3, 8. Si aumentamos en 4, 2 a la 4, 16, y así se va aumentando. Entonces, hacer todo el análisis para el 16 es todas las combinaciones, por eso hacemos para 2. Acá vamos a poner 1, 2, 3, 4 células, ¿no? por todo el brazo, pero nosotros analizamos por polo. Por polo hay solo 2. Pues veamos. Vamos a poner mejor así: célula 1, célula 2, célula 3, célula 4. ¿Cuántos tendríamos en total? Por brazo era 2, pero en otro brazo tendríamos otros 2. Entonces tendríamos para 2 células, ¿cuántos en total? Porque miren, ¿qué podemos hacer con estas células? Prenden, lo apagan, o sea, lo bloquean, lo activan, bloquean, activan, ¿no es cierto? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. 4 posibilidades tenemos. Entonces serían 16. Estaba errando primero, estaba tomando por brazo. No, hay que tomar el total. Porque pueden prender todas, pueden apagarlas todas, pueden prender esta y apagar esta, pueden prender esta, apagar esta, pueden hacer todas las combinaciones que quieran, ¿no es cierto? Entonces sería en total 16. Para 2 células sería 16. Y así hay que hacer para todas. 16. Podemos hacer eso. Otra y así. ¿No es cierto? Podemos hacer eso. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué significa 0, 0, 0, 0?
cortocircuito, 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 cortocircuito. ¿Qué tensión tenemos en el voltaje, en el PA? Cero. Cero, 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 y este 1. Acá cortocircuito, 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 y acá aparece 50 voltios. ¿Qué tensión tenemos en VA? Más 50 menos 50, ¿está bien? Es corto. Más 50 menos 50, ¿sí? Vamos por el otro lado. 0, 0 más 50, pero estos 50 tendría que quedar acá, ¿cuánto? Menos 50. Menos 50 más 50, 0. O sea, lo que les indico que las tensiones, la suma de estas tensiones tiene que ser siempre igual a E, ¿no es cierto? Esa es la condición para que trabaje. Si esto es 0, esto es 0, y acá tenemos una fuente de 50, ¿cuánto cae acá? Menos 50, para que sea 0. Porque si pues no va a funcionar así, pues, ¿no? Tiene que producir 0. Veamos el otro. C3, 1, 50 acá, y los demás cortocircuitos. ¿Qué tensión tendríamos en la salida? 0. 0 también. Y así vamos analizando todas las posibilidades. ¿Ya? Tendríamos, a ver, sigamos hasta encontrar el voltaje. Y están apareciendo. Estos son combinaciones redundantes, ¿no? Pueden utilizar esta combinación para producir 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Veamos este. 0, 0, apagado, cortocircuito, y acá 1, 1. Más 50, 100, menos 50, 50, más 50. Aparece un nivel. Por el otro lado debe aparecer el mismo, porque si no estaríamos quebrando las condiciones. Este es corto, ¿no? 0, 0. Corto, corto. ¿Cuánto aparecería acá? No, porque si aparece menos 50 va a aparecer ¿qué se llama? 0. Tiene que ser 0 voltios para que aparezca 50 voltios. Así es como se. Otro más. A ver, dígame cualquier combinación para ir, porque habría que hacer los 16. Todas se pueden realizar. Hemos visto, todas se pueden realizar. Dime, ¿qué combinación quieren analizar? Para ver si nos produce 3 niveles. Ya nos está produciendo 1, 2, el otro nivel, ¿cuál sería? Pero es que estos niveles por polo, no es niveles en total. No confundan con los otros que hemos analizado. Este cambia todo, es por polo, estamos analizando por polo. Entonces, más 50, más 100 sería.
la otra combinación. Tendría que aparecer un más 100 y esos 3 niveles por polo. En la parte de abajo va a aparecer 3 niveles también por polo, menos 50, el 0 y el menos 100 tiene que aparecer por la parte de abajo, en otras combinaciones. ¿Dónde aparecería el 100? A ver, vamos a ver. ¿O nunca va a aparecer? Todos unos. No, pero va a aparecer siempre más 50. Porque miren, aprendemos estos dos. Menos 50, menos 50, menos 100, más 50, menos 50. Si apagamos todo, aparece más 50. No hemos considerado, eso es sin considerar la caída de tensión en L, ¿no es cierto? Como que estamos, que la caída de tensión en L es 0. Con eso aparecería más 50, 0, menos 50 y 0, nada más. No hay forma de que aparezca más niveles, ¿sí o no? No hay forma. El más 100 nunca va a aparecer. Pero si consideramos la caída en L, aparece un nivel más, que sería el más 100. Porque si acá, por ejemplo, coloquen más 50, acá está cayendo una tensión de más 50, de esa polaridad, 50 voltios, más 50, al revés, ¿no? Así, puede parecer eso. 50, 150, menos 50, aparece un quinto nivel, un cuarto nivel, un nivel adicional, digamos, por polo, que sería más 100. Entonces, hay dos tipos de trabajo de este inversor. Una es cuando las tensiones en los inductores son 0, ahí solamente tendríamos 3 polos, más 50, menos 50 y 0. Y si aparecen tensiones acá, se generan 2 polos más 100 y menos 100. ¿Eso va a depender de qué? De las combinaciones que le digan acá, de la técnica de modulación. Hay que hacer todo el análisis de los 16. ¿Dónde aparece? Más 100. Va a aparecer en algún sitio más 100 y menos 100, con alguna combinación. A ver, veamos esto. Para cada célula está conformado por un IGBT. El IGBT lo ponemos de esta manera, un interruptor en serie en paralelo con un superior. Cada célula tenemos 2 IGBT. Y acá va el capacitor. ¿Esto qué viene a ser? Un inversor de 2 niveles. Eso es una serie. Por eso es que esto se analiza. Lo que estamos colocando es un inversor de 2 niveles aquí adentro, Es lo que se está haciendo. El número de inversores va a crecer en forma exponencial, eso sí. ¿Cuántos IGBTs tendríamos acá? 8. ¿Cómo calculamos? En función del número de células, n sería por 2 o por 4, si quieren tomarlo todo, ¿no? 2 por cada célula de diferencia. Y acá es la salida.
Entonces, vamos a suponer que el interruptor 1 está encendido, acá, el switch 1 está encendido, entonces acá, y esto está abierto. La corriente, en ese sentido, ¿por dónde iría? Abierto no va. Por el diodo. ¿Está bien? La corriente viene por el diodo. Estaría cargando el capacitor. Está cargando el capacitor. Si ustedes le dan esa condición a la célula, van a cargar el capacitor. Si la corriente hace ingresar en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? La misma condición, pero la corriente está en este sentido. ¿Por qué no puede venir la corriente en este sentido por ahí? ¿Por qué tiene que venir la corriente de esta forma? Esto está activado. ¿Está bien? ¿Por qué no puede venir en este sentido? Viene por acá. El diodo tiene que estar polarizado en directa para que haya corriente por ahí. ¿Está en directa? Esto está cerrado, el positivo cae acá y el negativo estaría cayendo acá. Está en inversa. Entonces la corriente tiene que irse por este sentido. En ese caso estaría el capacitor descargado. Si tienen esa condición, el capacitor está descargado con esa corriente. Ahora, abrimos esto y le damos un cero acá. La corriente en este sentido. Analizamos. ¿Qué pasa? Está bien, ¿no es cierto? Viene acá y cierra la corriente. ¿Qué pasa con el capacitor? Está aislado, no carga ni descarga. Está aislado ahí. Entonces, cuando tienen esa condición, el capacitor estaría sin carga, no estaría cargándose ni tampoco descargando. Cuando necesitan cargar, hay que darle una corriente ahí y ponerle esto en uno. Está cargando. Si necesitan descargar ese capacitor, hay que ponerlo en uno y la corriente en el otro sentido. Descarga. Veamos ahora la corriente en este sentido. ¿Por dónde va? ¿Viene por acá? Por acá no puede pasar. Está abierto, no pasa. La única forma es positiva. Entonces, corriente ahí, corriente en este sentido, el capacitor está aislado, está flotante, el capacitor está flotante, no va a cargar ni descargar. Entonces, esas condiciones hay que darle al sistema de control para cargar o descargar el capacitor. Eso es control. ¿Qué combinación hay que darle para que cargue y con qué dirección de corriente? Eso vamos a ver cómo hacemos
para la otra parte, porque si no mantienen cargados esos capacitores, si no tenemos 50 voltios ahí, acá tienen 25, acá 30 y así todo desequilibrado, va a funcionar esto, les va a salir un nivel de voltaje que, o sea, totalmente desequilibrado, ¿no? Es desbalanceado, pero el sistema. Tiene que haber 50. Eso sería entonces acá la idea es aumentar el número de células para arriba para que esto, por ejemplo, esto mantengamos en 100 voltios. Si le aumentamos a ¿cuánto? A 10 células, ¿qué voltaje caería en cada uno? 10 voltios. ¿No es cierto? 10 voltios. 5 voltios. Eso hay que calcular. Ya tienen ustedes esas relaciones, no necesitan saber para cuántas células colocar, para el voltaje que se requiera. Y de todas maneras hay que colocar el inductor. Eso hay que calcular qué valor de inductancia hay que colocar aquí. Este inductor no puede ser grande para empezar, porque si fuera grande la caída de tensión, las pérdidas serían grandes. Por acá debe circular miles de amperios. Con esa pérdida de tensión sería, con esa pérdida de potencia, a ese nivel de corriente, sería enorme la forma de disipar la energía de esto. No se puede, tienen que ser bien pequeños estos inductores. Solo es para que asuma un voltaje durante una fracción de tiempo nada más, porque aquí va a caer un voltaje, no es permanente ese voltaje, ¿no? Solo cuando se dé la condición. Después cambia, puede volverse a cero o puede cambiar la tensión a menos 50 o a menos 20 o a menos 25, depende del número de niveles. Eso sería entonces el funcionamiento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dónde más se utilizan estos conversores? Cuando la carga es infinita. Para cargas infinitas. Una carga infinita, ¿cuál sería? Eso sería. Se acopla esto a la red eléctrica. ¿Para qué acoplamos esto a la red eléctrica? Inyectar potencia reactiva en adelanto o reactiva en atraso, para compensación de reactivas, para poder inyectar potencia activa. Si queremos inyectar potencia activa de ¿qué tipo de la tensión continua, qué tipo de fuente sería? Solar. O sea, para energía solar se utiliza eso. ¿Qué creen ustedes saber en los paneles, en los parques solares, donde hay miles de ¿cómo se llaman esos paneles solares conectados en serie y en paralelo? ¿Cómo es que esa energía es llevada a la red eléctrica? Esa es la única forma, es esta. ¿Cómo van a hacer? Tienen enormes cantidades de tensión, elevados de 300 kilovoltios, 200 kilovoltios. ¿Sí? ¿Qué hacen con eso? Es continuo. ¿Cómo lo llevan a la alta? Con estos sistemas. Es la única forma. Por eso esta tecnología ha hecho que aparezca ese tipo de aplicaciones. La energía solar y la eólica también.
se puede insertar a la red eléctrica. Los otros pueden, pero han visto que tiene muchas desventajas. Este es mejor, más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es modulación, o sea, cómo aplican esto para obtener una tensión alterna en la salida. ¿Sí? Hay que ver nomás las combinaciones aquí para generar los ángulos de disparo que necesita. Sí, es posible. El SPWM, o sea, por portadoras, ¿se puede aplicar acá? Sí. Una portadora para cada célula, ¿no es cierto? Otra portadora, otra portadora, otra portadora. Para este, 4 portadoras necesita. Ahí está el problema. No hay un microprocesador o algo, un control que soporte acá 4, imagínense, para generar 3, 4, 5 niveles, 4. Imagínense para 20 niveles, 30 niveles. ¿Cuántas portadoras se requerirían? Hay que calcular. Entonces sí es posible usar la modulación por portadoras y la SBM, la vectorial. Si tienen las combinaciones, producen los voltajes que necesitan. Entonces, las 3 técnicas se pueden utilizar. La única que vamos a usar nosotros es el por portadoras. Porque la SBM, complicado es. Y la SHE es para eliminar un armónico o dos armónicos. Usemos por portadoras para la modulación de este inversor. Entonces, a ver, hagamos, para eso tenemos que simular, ¿no? Porque, o sea, miren, este vamos a simularlo, ¿ya? Este circuito sería una portadora para la célula 1, otra portadora para la 2, otra portadora. Esta puede ser POD, APOD, IPD, cualquiera de las formas. Esta es la IPD, ¿no? Y otra portadora para la célula 4. Y la moduladora va por encima. Eso es. Entonces, miren, vamos a tener supongamos que tenemos este caso. La célula 2 está funcionando en este tiempo. No funciona. La célula 3 no funciona. La 4 tampoco. Por eso, las células de abajo, la 3 y 4, ¿dónde van a funcionar? Para generar la parte negativa. Y la 1 y 2 generan la parte positiva. Pues está por polos, ¿no? Aquí solamente está funcionando la 1. Claro, la 1 está produciendo 0, 1, 0, 1. O sea, aquí está insertando 50 voltios y está cortocircuitando, insertando y cortocircuitando. Mientras esto estaría en 0. Este cortocircuito. Si nosotros bajamos esto por acá, allá funcionan las 2. Si nosotros lo colocamos acá, ya no funciona la 1, solo va a funcionar la 2. Entonces tenemos varias posibilidades nosotros de poder hacer trabajar al inversor.
Y eso es lo que aquí es la forma de modulación comportadora. Y habría que ver, miren, cuando solo funciona la célula 2, me parece que vamos a producir solo dos niveles para el positivo y el negativo. ¿Y eso qué significa? Que las tensiones en el inductor van a ser cero. Si hacemos trabajar la 1 y la 2, vamos a hacer aparecer tensiones en el inductor. Entonces, eso en la simulación, ¿cómo van a hacer? Simulan y ven el voltaje en los inductores. Si no aparece tensión, es porque están trabajando en menos cantidad de niveles, pero la tensión en los inductores son cero. Si aparecen tensiones en los inductores, van a incrementar el número de niveles, pero tienen el problema de las tensiones en el inductor. ¿Qué significa tensión en el inductor? Donde hay tensión hay corriente. Significa que acá va a haber una corriente. A esa corriente se le conoce como corriente circulante. Está circulando esa corriente no va a ir a la carga, no tiene nada que hacer esa corriente con la carga. Nosotros vamos a producir acá una corriente que es independiente de la corriente circulante. Lo que produce tensiones aquí es esta corriente. Si las tensiones fueran cero, esa corriente circulante sería cero, no aparece. Entonces, de acuerdo al valor de la corriente circulante, es que se calcula la inductancia de esos inductores. ¿Cuánta corriente circulante necesitan o se requiere? No se requiere, sino van a hacer circular a través de cada brazo. De acuerdo a eso se calcula el inductor. Y esa corriente circulante hace que es conveniente el paso también cuando la corriente circula, cuando va a cambiar, digamos, de positivo a negativo, la corriente que va a circular a través de VA. La circulante hace que el paso del trabajo del polo positivo, estoy hablando de corrientes, no de tensiones, del polo positivo al negativo, cuando cambia, el cambio de corrientes es también gradual cuando hay corriente circulante, o sea, es conveniente para ese caso. Pero no es conveniente para otros, como por ejemplo esa corriente circulante produce pérdidas. Hay que sumar, a esta corriente hay que sumarle las pérdidas de los elementos, porque es una corriente, está produciendo pérdidas. Bueno, todas esas cosas ya, eso ya para los que se dediquen a investigar este tipo de inversores, van a ver todos esos fenómenos. Nosotros así no tenemos que verlo, porque meternos adentro es un mundo. Modulación nomás, en modulación nomás para hacer acá mucho. Bueno, ¿qué hora tenemos? ¿Cuánto? No hablamos. ¿Cómo se dice? Está formado por dos ejes. Una célula siempre va a aumentar en par, ¿no? En número par, los ejes. Dos. La célula, ¿no? Nada más, dos y su capacitor. Solo que el capacitor lo vamos a reemplazar por una fuente de continua. ¿Por qué razón? Porque ese capacitor debe mantenerse cargado un valor. Y para eso necesitamos control. Ya después, si quieren, les enseño el control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tienen que hacer para mantener cargados sus capacitores? Vamos a utilizar mientras, para generar la célula, una fuente de tensión.
Reemplazamos eso, ¿no es cierto? Le vamos a poner valor. ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle 100 voltios. Está cargado a 100 voltios. Disparos. Usamos esto. Ese sería, vamos a poner S1. Y este es no S1. Complementar. Eso es todo. Ahora la salida. Esa es nuestra célula. Generamos la salida con esos puntos. Esa y esta. Tal como hemos hecho en la teoría. Entonces, este sería vamos a poner el nombre. Número de puertos 1, ok. Ahí le cambiamos, ¿qué cosa hemos llamado? C1, ¿no? Célula 1. BC1, BC1. Y esta sería su referencia. N, minúscula. Listo, esa es nuestra célula. Listo, ya está la célula generada. ¿Cuántas células son? 2. No, 4. Control C, control D. 2 por polo. Control C, control D. Otras 2 para el polo de abajo. Ahí colocaremos. Listo. Ya está el brazo. Ahora aquí hay que renombrar, ¿no? Ese C1 le colocaremos S2. No puede ser el mismo. Disparo. S2. ¿Listo? Este sería el S3. S3. Y el último, S4. Listo. ¿Cómo va unido? En serie. Hay que colocar 2 inductores.
resistencias. ¿Por qué razón? Va a botar acá un problema de el programa va a botar error si no colocan resistencia. Okay. De estos dos. Le hubiéramos puesto valor, ¿no? Pues. Y la salida, vean. Esto va a seguir con esto. Y dos fuentes de tensión para generar la referencia. Eso en realidad, esa referencia, eso es solo para generar, eso es para análisis matemático, no existe en la práctica. En la práctica es una sola batería. Porque nosotros lo que nos interesa es el voltaje de línea, no el voltaje de fase. El voltaje de fase puede pasar, cualquier cosa puede resultar. Voltaje de línea, y eso sí tiene que ser cerrado. Y con este voltaje de línea generamos el voltaje de fase. Dos fuentes para generar esta referencia. ¿Qué es esto? Esta multinivel de 3 niveles, 12. La referencia. Valor del voltaje. ¿Cuánto? 200. Ahora van a ver, no funciona así, pero voy a poner 200. ¿Por qué no funciona? A ver. Lo que van a trabajar son para generar. ¿Quiénes están generando voltaje? Los voltajes, los niveles. Son los capacitores, no la tensión. Ese es el caso. No, vamos a ver. ¿Qué más? Pero esto acá no funciona porque le hemos puesto ya voltaje a cada célula. Pero en realidad son capacitores. Si le ponen capacitores, ahí sí tiene que funcionar la fuente esta. Porque ¿quién va a proporcionar energía? A los capacitores. Estos. ¿Ya qué más falta? Los valores de la inductancia. La resistencia le vamos a poner 0.005. Es un valor bastante bajo. 0.005. Es solamente para que no haya problemas con la. Y la inductancia tiene que ser un valor bajo también. 0.75 E a la menos 3. O sea, 750 micros. .75 E a la menos 3. Eso hay que calcular, ¿no? Tienen que calcular. Listo, eso sería todo. Entonces vamos acá a medir la tensión de salida. ¿Qué estamos produciendo? ¿Una fuente de corriente o de tensión? Corriente. ¿Cómo que corriente? El inductor no está ahí para generar fuentes de corriente. El inductor ya sabe para qué es la función del circuito. Lo que estamos generando es una fuente de tensión. No necesitamos carga. La fuente de tensión se genera sin carga. Entonces, podemos colocar carga, generamos corriente, pero la tensión se genera sin carga. Solo generamos.
medimos la salida. Con respecto al neutro. Listo, eso sería, ese es entonces todo lo que hemos estudiado. Ahora el problema es modularlo, ¿no? Darle la secuencia para que funcione. Esa es modulación. O sea, ¿cómo disparamos los Vamos a utilizar, ya le dije, dos, ¿cómo se llama? Portadoras. Triangular. Entonces, generamos Triangular. triangular. Entonces, generamos 4 portadoras. ¿Dónde están las? Estos 4 tienen que estar uno sobrepuesto por encima. Entonces, ¿cuál sería su límite? Y el total tiene que sumar siempre, ¿cuánto? 1. Para abajo, menos 1. Y para arriba, 1. Entonces, para la célula 1 sería mínimo 0,5. Máximo 1. Frecuencia. La frecuencia, ya saben, es baja. Para los conversores multinivel es baja. Pondremos, ¿cuánto? 1900 a 900 lo pondremos. ¿Cuánto sería 25 por 50? ¿Cuánto es 25 por 50? Mejor ponemos así. 25 sería nuestro MF. Y vamos a producir una tensión de 50 Hz. 25 por 50. No sé cuánto da. Listo. Esa sería la primera. Control C. Control V. La segunda. No, mejor así. Vamos a el comparador, todo eso y después control C, control V. ¿Con qué comparamos? Con una señal seminar. Ese es nuestro modulador. De una vez voy a colocar. Le pondré 0.8, ¿no? el MA. Y la frecuencia, aquí es donde están fallando, no se han dado cuenta sus simulaciones. ¿Cuánto de frecuencia necesito? Voy a generar 50 Hz. 50. Pero no se fija en las unidades que están abajo. Eso han cometido, por eso no les ha salido la sincronización, qué sé yo, de la simulación. Está en radianes sobre segundo, entonces eso deberían haber cambiado a Hertz y el desfase en grados. Listo, ya está 50 Hz. Eso voy a comparar con un comparador. Yo uso el comparador de la discontinuidad, o sea, no el mayor igual, sino el comparador operacional. Ese sería mi comparador. Entonces comparo esta señal con la moduladora. Y aquí utilizo un NOT, ¿no? Para matemática, ¿dónde está el? Acá en lógica. Para negar para el complementario. Y acá usamos los TAC. ¿Listo? Este sería para el S1. Y el otro no es S1. Y esto se repite. Ya, esto, ¿qué va a controlar? Una célula.
y necesitamos 4 de estos. Entonces, y el modulador modula a todas. A este, a este, a este y a este. Cambiamos los, acá ya está el S2, aquí solamente falta el no S2. S3, no S3. S4, no S4. Todos los moduladores ya están con frecuencia, están. ¿No hemos puesto los valores? No. Este sería de 0, ¿no? Mínimo 0, máximo 0.5. A 25 por 50. El otro de mínimo menos hasta máximo 0. Y el último mínimo menos 1, máximo menos 0.5. Ya está. En teoría debería ya trabajar, debería botarnos un voltaje. ¿Cuántos niveles? Vamos a simularlo. Aquí colocamos 0.2, suficiente, y aquí le cambian a 1 por 10 a la menos 6, el paso más preciso. El resto es auto, o sea, es simulación analógica. No se metan a la simulación digital. Muchos me han estado trabajando en el digital. Es otro mundo, es el digital. Es más fácil el analógico, la simulación. El digital es otro mundo porque eso van a necesitar cuando hagan la implementación. Pero para simulación, mejor es analógica que trabaje bien. ¿Qué más? Creo que está todo, ¿no? Vamos a ver. Error. Entonces vamos a ver primero nuestras, antes de ver qué ha salido, el control, si está correcto el control. Eso es lo primero que tienen que verificar. Aquí, con un multiplexo, para ver todas las señales de control. Multiplexo, no es necesario, ¿no? Aquí ¿son cuántas señales? No, hay que, claro, ¿no? Multiplexo, sí, porque hay que colocar todos a la vez. En uno solo hay que conservar todo. Y aquí tendríamos 4 o 5 señales. El primero siempre las portadoras. Una portadora, otra portadora, tercera portadora y la cuarta portadora. Y el modulador. Ya si no funciona esto, voy a utilizar ahí está, entonces 4 moduladoras y está superpuesto 4 portadoras y tenemos la moduladora a 0.8. Las portadoras son de IPD
y está cubriendo, o sea, está disparando la célula 1 y la célula, todas las células. Hasta ahí está. Y ahora veamos la salida. Esta es la salida. Sí, parece ser eso. Está produciendo 0, 50 y 100. O sea, no hay alterna acá. No hay la parte negativa. ¿Por qué? ¿Qué nos hemos olvidado? Algo nos hemos olvidado. No está produciendo la parte negativa. Sí, O sea, no está trabajando las células de abajo. Y está sacando. Esta es lo mismo. Eso es lo que yo lo he dicho ayer. Debe haber algún error en algún punto que hemos visto. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahí están las 4 portadoras, su moduladora, su inductor, su resistencia, no usamos carga, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Los voltajes, os digo, las células adentro, he utilizado fuentes de voltaje a 200 voltios cada uno. Entonces, y ahí está el S1 y no S1, idéntico, así como lo hemos hecho. ¿Ya? No hay ningún problema. Este es la célula 2, célula 3, célula 4. Su resistencia, sus inductancias, todo está idéntico. Fíjense aquí los voltajes, aquí el voltaje es 1 voltio, que no corresponde a la teoría, pero déjenlo ahí, yo les voy a explicar por qué razón. Eso no está trabajando, pero el resto es lo mismo. La moduladora está, voy a colocar a 0.8, la amplitud a 50 Hz, y estas son las portadoras. Ya tal como lo hemos, ahorita lo vamos a simular, está en not comparador. Ya sé por qué no estaba produciendo. El error está aquí. Voy a regresar al anterior. Aquí está el error. Los comparadores de abajo, los de la célula 2, no, la 3 y la 4, tienen que producir un voltaje negativo, inverso. Por lo tanto, los comparadores tienen que ser invertidos a los de arriba. O sea, los voy a invertir acá. Aplaudo, ¿no? Correcto. Solo que las señales también aquí sería en el positivo va la portadora, en el negativo va la moduladora. Aquí igual. Al positivo va la portadora, el negativo la moduladora. Ahora sí. El mismo. Perfecto. Tenemos un inversor 3 niveles arriba, 3 niveles abajo. 2 células producen 3 niveles arriba, 3 niveles abajo. 50 voltios, 100 voltios. 50 voltios, 100 voltios.
y los capacitores están cargados a 200 voltios. Al E es el número dividido, no, es E dividido entre el número N. La batería es 200 voltios. Número de células, 2. A 100 deberían estar cargados, no a 200. Vean, no va a funcionar la simulación tal como la teoría estemos, o sea, el cálculo que hemos hecho. Deberían estar a 100 voltios. Si yo coloco a 100, va a dar 50 y 25 los niveles. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la batería, que es la externa, no está funcionando. Por eso, fíjense, miren acá, la tensión le he puesto en 200. Le voy a poner a 0. No pasa nada. 0. ¿Qué cosa es 0? Cortocircuito. No hay batería y funciona. ¿Ven? ¿Por qué está funcionando? Porque está produciendo, solo los capacitores están produciendo los niveles. La batería no está funcionando. Si funciona la batería, ahí sí se va a cumplir que el voltaje de cada capacitor va a ser igual a E sobre N. ¿Ya? Esa sería la respuesta. No hay control acá. Estoy forzando. Otra cosa, el MA está cubriendo las cuatro células. Voy a poner un MA de 0,4 que solo cubra una célula. Tenemos un inversor de 2 niveles, no de 3. ¿Por qué razón? Por los capacitores. Les voy a mostrar yo uno que tiene control, que van a hacerlo para ya después. Todo esto, por lo pronto, ahí nomás, porque no se puede hacer más. No se puede acercarse más a la realidad con el simulador. Forzando los voltajes de los capacitores a un nivel fijo, no se puede. Eso tiene que ser controlado. Aquí tengo. Bueno, el otro que es lo mismo, ¿no? Este de acá, y va a simularlo, también es lo mismo. Es lo mismo que se hecho. Este inversor es un M, o sea, igual está formado por células acá adentro. Aquí están las células, es trifásico ya. 3 células para arriba, 3 células para abajo. Sus inductores, idéntico, eso es la parte interna del MMC, todo eso está metido aquí, está conectado a la red eléctrica, o sea, la carga es infinita. Las fuentes es de 200 voltios cada una, o sea, 400 en total. Y se está utilizando capacitores. Ya no se usan fuentes. ¿Okay? El capacitor está cargado a un valor de B. Ahorita les voy a indicar cuál es ese valor. Bueno, vamos a ver cómo lo simulamos, ¿no? El control es también por portadoras. Acá están. 3 comparadores,
todas las salidas que producen las portadoras, aquí están las salidas, etcétera, 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 por portadoras. Mira. Y funciona, vamos a ver. Ahí está, en la salida. Ese es lo que produce, ya con control de los capacitores. Este es la salida, esta es señal a la salida del inversor. Lo que nos interesa a nosotros es los voltajes de aquí. BDC, el voltaje de fase, aquí estamos viendo los voltajes. O sea, después de este filtro, acá sí está colocándose el filtro de corriente, que es este. Acá hay otro filtro interno, ¿no es cierto?, que es este de acá. Ese no tiene nada que ver con el funcionamiento del inversor. Eso es solo para asumir las tensiones que no se está utilizando y las corrientes circulantes. Aquí hay otro filtro, que es este. Y nosotros estamos tomando la salida aquí, en este punto, que es este. Miren el voltaje. Con un filtro de corriente, eso es lo que se obtiene. Ahí está el segundo nivel, que son las tensiones de fase, trifásicas. Y las de abajo son las corrientes, porque ya hemos colocado una fuente, la fuente la red eléctrica. Hemos colocado la red eléctrica como carga, y ahí tenemos las corrientes que están inyectando a la red eléctrica. Bueno, no sé si se estarán inyectando, habría que ver si están desfasados. Si están desfasados, potencia negativa está extrayendo energía de la red eléctrica. Si están en fase, potencia positiva está proporcionando energía a la red eléctrica. En la parte de abajo mido la potencia activa y la reactiva. Funciona perfectamente. Ese sería ya el trabajo concluido, todo el análisis del inversor. Nosotros solo hemos visto lo que el MMC la teoría. En teoría, en la práctica han visto que no funciona, ni en la simulación no funciona. Pero en teoría sí se cumple todo lo que hemos visto en la pizarra. ¿Alguna pregunta? Aquí ingresa el modulador y acá están las portadoras. Lo que hace a este módulo es comparar, ¿no es cierto?, esta señal moduladora con las portadoras. Y con eso produce los pulsos de disparo para este, que son las portadoras. ¿Y quién produce la moduladora? C-script. Es un control PI interno. Ahí se produce la moduladora. ¿Y esa moduladora cómo se produce? Se produce para controlar la carga y descarga de los capacitores que están ahí. Entonces, no hay mucho que hacer, digamos, para este tipo de... no hay que meterse, digamos, en la modulación del sistema. SVM, qué vectores vamos a usar, nada, no tanto, no. Acá hay por portadoras, no nos interesa qué vectores, qué sector, ni qué armónico vamos a eliminar, nada de eso. Portadoras, punto. ¿Qué controlamos? Lo que vamos a controlar es la corriente que vamos a producir acá. Entonces, nosotros, ¿dónde está? De acá estamos, acá. Estamos inyectando la corriente de fase. Y esas corrientes son controladas por un PI. La salida de ese controlador, el PI, va acá a modular el sistema para producir corrientes. Eso es. Ya no nos interesa mucho cuáles son los que están trabajando,
si está produciendo el voltaje o no. Eso habría que observarlo, ¿no? Aquí adentro. ¿Tenemos tiempo todavía? Vamos a observar si se está produciendo voltajes en los inductores para ver en qué tipo está trabajando este. Los osciloscopios en un inductor normal, es lo mismo que lo va a pasar de todos, ¿no? Y un voltímetro. Medimos la tensión en la vemos la tensión en el inductor. Está produciendo tensión de esa manera. 20 voltios, 10 voltios, más o menos a 20, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no podemos controlarlo porque estamos usando moduladoras, cortadoras para el disparo. Simplemente compara, está produciendo los disparos, las secuencias de disparos para producir una onda senoidal en la salida. Y es como se está produciendo los voltajes va variando de acuerdo a cómo se está activando ese de acuerdo a cómo se está activando los interruptores. La semana, el día lunes, ¿no? Los días vienen a dar su examen. Quieren guardarlo por internet. Virtual ingenio. He recibido, o no